Bueno, la oportunidad que tenemos hoy de conversar con un amigo conocedor, dedicado al tema de la minería, como Osiris de León, creo que no debe desperdiciarse, por eso lo aprovechamos primero en la zona de comentarios y ahora lo traemos a la sala de entrevistas. Te agradecemos mucho, Osiris, que hayas dispuesto de tu tiempo hoy en la mañana para conversar con nosotros, porque yo sé que el pueblo dominicano entero está a la espera de todo esto. Fíjense que todavía Osiris no conoce el texto original del contrato que se firmó la semana pasada en la ceremonia en Palacio. Pero sí, como Osiris es un hombre enterado de todo, él sí conoce muchos resúmenes, el proceso negociador. Es verdad que tuvieron que hacer acopios de muchos técnicos dominicanos para poder conformar un equipo eficiente que trajera los mayores beneficios posibles. Esta es una negociación que va a inscribirse en la historia dominicana por mucho tiempo. ¿Y sabe también por qué, Osiris, no se dañó la seguridad jurídica para la inversión? Que era una parte que podía haber quedado lesionada, porque si tú tienes un pleito internacional difícil, la gente dice, no, mire, esa gente son de peligrosos, no se puede ahí invertir un par de miles de millones. Pero quedó bien, al contrario, y quedó como un procónsul. Y la empresa está satisfecha, porque la empresa sabe que todavía con el contrato actual va bien. Osiris, queda sin embargo asuntos que son lamentabilísimos que se estén presentando en este momento porque son déficits que tiene la nación dominicana, los cuales son referidos a la supervisión de todo el proceso. Ahora se va a supervisar en minas y en puertos. En minas y en puertos. El contrato lo establece. Pero tenemos cerrada la Facultad de Ingeniería de Minas de la Ucamaima, que era la que generó a gente como ustedes. Todos ustedes salieron de ahí. Todos salimos de la madre maestra. Todos salieron de la madre maestra. Y hoy está el Instituto Tecnológico de Ciudad Oriental. Que ha iniciado la carrera, que apenas ha iniciado la carrera. Sí, apenas es una carrera de 4 a 5 años cuando la minería está en su mejor momento. Pero en su mejor momento. Entonces lo que yo quería plantear es, ¿cómo vamos a supervisar el proceso? Principalmente el programa de minado, que es interesantísimo para que se preserve la riqueza de la mina por el mayor tiempo posible. Sí, porque te pueden hacer un minado selectivo. Óigame. Y te envían a molienda mineral de 5 gramos por tonelada y te reportan 2 gramos por tonelada. Ay, y ahí te están llevando el doble del oro. ¿Cómo? Por eso fue que le recomendamos a aduana montar su propio laboratorio y tener un muestreo allá en el área de fundición y un muestreo aquí en el aeropuerto. De hecho, aduana está muestreando. Y cuando tú chequeas los valores que Barry reportaba a aduanas, con los valores que aduana encontró en los análisis de laboratorio, usando espectrofotometría de absorción atómica, encontró diferencias de 200 y 300% en los valores. 200 y 300% en los valores. En vez de 16, sí. A veces reportaban 12% de oro, 13% de oro, y después cuando eso se llama laboratorio aparecía 32, 33, 34, 35%. Eso es gravísimo lo que estamos diciendo. Mucho más grave que lo que la gente puede imaginar. El gobierno pudo haberle causado tremendos problemas a Barry y a Goldcorp si hubiese revelado y puesto en expedientes judiciales eso, porque eso es una estafa. Claro. Pero, como dice Osiris, el buen juicio aconsejaba llevar esto manejo bien. Diplomáticamente. Y eso es lo que se ha hecho. Ahora bien, ese laboratorio es necesario que esté no solamente en aduanas y en el puerto de las Américas, sino también en los puertos de Jaina y Jaina Oriental. Por donde quiera que vaya a salir una exportación de mineral y de minerales. Bueno, fíjate, qué bueno que tú dices de mineral, porque ahora la Dirección de Impuestos Internos tiene una oficina especializada exclusivamente para supervisar la estructura de costos de Barrick Gold y lo va a extender a las demás empresas que explotan minerales en la República Dominicana. Y ahora todas las empresas van a estar sujetas a esa revisión minuciosa de la estructura de costos con técnicos calificados que te van a certificar ¿qué te cuesta mover 1 metro cúbico de suelo? ¿Qué te cuesta mover 1 metro cúbico de roca? ¿Qué te cuesta llevarlo desde el frente minero a la trituradora? ¿Qué cuesta triturarlo? ¿Qué cuesta transportarlo en el conveyor hasta la trituradora secundaria? ¿Qué te cuesta el proceso de trituración secundaria? ¿Qué te cuesta el proceso de molienda? ¿Qué te cuesta el proceso de cianuración, el proceso de autoclave? Óigame, y todo eso? Eso es fundamental. Tenemos personal en la Dirección General de Minería que sea capaz de supervisar
un programa de minado in situ, o sea, en el lugar. La Dirección General de Minería no está hoy día capacitada para eso. Yo creo que como se acaba de promulgar la Ley 100/2013, que crea el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio podría tener una participación activa en ese programa de fiscalización. Hoy, precisamente, va al Congreso Nacional el proyecto contrato. Va a ser entregado hoy, esta tarde. Esta tarde. Osiris, ¿cómo ves tú a partir de cuándo comienza el Estado a recibir, para que la gente tenga más o menos, de acuerdo a ese contrato, cuándo comenzaría a recibir ya recursos que comience a impactar? Ya el contrato está firmado por Barry y está firmado por el gobierno. Sí. Y es retroactivo a noviembre del año 2012. Ajá. Lo que quiere decir que de inmediato el gobierno puede comenzar a exigir partidas que tengan que ver como adelantos del impuesto sobre la renta, del PUM, pero sobre todo recuerda, Mozart, que el contrato establece, desde la versión original del 2001, que de cada embarque al gobierno le toca el 3.2% del valor bruto exportado. Yeah. Del valor bruto, es decir, cada vez que Barry exporta 100 millones de dólares, al gobierno le tocan 3.2 por el RNF. Y el gobierno puede, como todavía no ha cerrado el primer año fiscal, puede pedir un anticipo o puede esperar a que cierre el año fiscal y entonces ya calcular el flujo neto de efectivo de este año y a partir de ahí sacar el 25% de impuestos sobre la renta y a lo que reste sacarle el 28.75% del punto. Otro detalle, Osiris, es que cada exportación de oro de la Barry es una información de dominio público. Sí, así es, porque tú sabes que Barrick va a exportar en función de los precios del mercado de Londres. Entonces se toma el día de la exportación como el precio de referencia y eso es lo que se lleva en el registro contable del gobierno central. Hay un asunto también interesante, porque la verdad, insisto, este es un contrato de muchísima vertiente, además, porque el gobierno se aplicó a fondo en muchos planos. El contrato contiene atractivos por muchísimos lados, por ejemplo, la inversión futura. Sabemos que el yacimiento de Pueblo Viejo, Los Cacaos, Mur y alrededores, es no solo un yacimiento de oro y plata, es también un yacimiento de zinc y de cobre. Importante. Por tanto, habría que pensar en inversiones futuras para hacer nuevos procesos y extraer el zinc y el cobre. Zinc. Para el cobre ya ellos tienen una estructura, faltaría adicionar la estructura para el zinc. El zinc, bien. En el contrato se alcancé a ver, porque como digo, no tenemos todavía el original, que esa inversión no se hará con recursos de la mina, sino con recursos nuevos que entrarían en una nueva operación. Sí, porque eso te entra en el flujo neto de efectivo de cada año. Sí. Cada año tú vas a tener inversiones. Se te dañó un camión y lo compraste. Se te dañó una pala y la compraste. O decidiste incrementar la actividad en el Frente Minero 380 y necesitas 3 camiones nuevas, 3 palas nuevas, 3 tractores nuevos. Eso es inversión. Pues esos equipos son súper costosos. Hay equipos de esos que te cuestan 1, 2, 3 millones de dólares. Entonces todo eso entra en el flujo neto de efectivo de ese año como una inversión y entonces va con signo negativo. Y todo lo que tú vendes viene como un ingreso con signo positivo. Y entonces es lo que te permite a ti calcular el valor presente neto de esa inversión para entonces todos los... Pero eso es exactamente lo que yo alcancé a ver, así a distancia, en las referencias que hizo el ministro de la Presidencia, que la inversión en nueva infraestructura de procesos será nueva inversión, no será del flujo de operación de la planta. Sino capital capital fresco. Pero tiene que, sí, es capital fresco, pero tiene que colocarlo en el año fiscal donde existe. Sí, es otra cosa. Tienes que colocarlo en ese año fiscal y entonces tú vas a tener que calcular cada año tu valor presente neto. O sea, tú tienes que tener un flujo neto de efectivo anual. Y ahí tú tienes que poner todo lo que invertiste en medio ambiente, en actividades sociales, en compra de equipos, en gastos administrativos, lo que sea. Y todo lo que tú recibiste por concepto de venta. Mire, hay un asunto también medioambiental que yo no vi claro porque simplemente no se informó, pero quizás tú estés enterado. El gobierno, como sabemos, va en el contrato original, se hizo consignar, por lo menos en la primera enmienda, una suma importante para remediación ambiental. Una parte correspondería a Barry y otra al gobierno. Barry, en el proceso, decidió asumir la parte que le iba
a entregar al gobierno para remediación ambiental. Se mantiene esa misma situación en la segunda enmienda. A mí me gusta que Barry sea la responsable, porque lo va a hacer con eficiencia. Pero es que es la responsable final, porque, la operadora. Y fundamentalmente porque para mí que es un poquito complejo poner bajo control a la presa de Mejitas, darle garantías de que ahí no va a haber problemas, y alrededores. O sea, ampliar el radio de acción, que en la primera etapa de trabajo ya Barry cumplió. Barry limpió bastante lo que es la zona antigua. Sí, donde iba a instalar los nuevos equipos. Donde iba a instalar nuevos equipos. Ahora bien, lo que Barry quería era que el Estado fuese el responsable de limpiar el medio, los entornos que están fuera de la planta misma. Entonces, como ellos parece que accedieron a hacerlo ellos también, eso se reconfirmó. Sí, fíjate qué pasa. El gobierno asume el pasivo ambiental externo a la mina desde el principio y la empresa lo asume internamente. Así fue. Eso está desde el contrato de Plaza Atón. Ahora, ¿qué ocurre? Es que el pasivo ambiental externo a la mina es el interno que corre por el arroyo Mejita, y el arroyo Margajita y el arroyo Hondo. Correcto. Por tanto, desde que tú resuelves el pasivo ambiental interno a la mina, desaparece el pasivo ambiental externo a la mina. Te van a quedar algunos remanentes que son fruto del agua contaminada que ha corrido por ahí, con bajo pH, con metales pesados, con alta cantidad de sólidos en suspensión, pero eso la empresa tiene que encargarse de sanearlo. Ahora bien, la ley ambiental 6400 está por encima de todo contrato. Por encima de todo contrato. Tú no has visto, por ejemplo, que tú tengas un contrato con la AMED para pararte en un semáforo en rojo. Pero si tú cruzas en rojo, te aplican la ley 241. ¿Cierto o no? Cierto, y tú cierto. tienes un contrato. Cierto. Entonces, la materia ambiental no tiene que ser parte contractual de ningún tipo de contrato con el gobierno. Porque entonces sería ilegal desde el momento en que tú tomas una función ambiental y la pones en un contrato, tú le estás quitando una herramienta de acción a la ley minera. Entonces eso es ilegal. La ley obliga. Eso es ilegal. Entonces, Sí. ¿qué ocurre? La ley tiene que sentirse en total libertad de ir a supervisar cualquier operación industrial, minera o no, hotelera o no, agropecuaria o no, dentro del marco de la ley 64. Y ese marco de la ley está muy por encima del marco del contrato. Eso es lo que explica Osiris, para que se repita este aspecto, que se produzcan todavía algunas denuncias en los alrededores, lógicamente sobredimensionadas, porque la gente no entiende que para poder hacer esa erección y esa planta y iniciar esos procesos, hubo que limpiar, como usted dice, buena parte Sí, hubo que limpiar. de todo el entorno, que era lo peligroso. Lo peligroso fue removido ya. Así es. Y lo que quedan son los remanentes. Que Queda el arroyo Margajita, que hay que sanearlo, y el arroyo Mejita, que hay que sanearlo. Porque el arroyo Hondo es un afluente del Margajita, entonces si tú represas el agua, justo aguas abajo de la confluencia entre Arroyo Hondo y el Margajita, entonces ya esa agua tú la bombeas a la planta de tratamiento, le echas cal para subir el pH, si tú neutralizas esa acidez, y le echas un agente floculante que te precipita los metales Pero pesados. ¿qué se había dicho? Y es exactamente donde quiero llegar. Que el gobierno, que Barry había accedido Sí, así fue. a un pedido del gobierno de hacer el trabajo y que el gobierno se liberaba de los 45 millones que iba a recibir. Barry dijo, está bien, yo lo voy a hacer. Los 45 Hazlo déjamelo. tú y dedúcelo de los costos. Entonces el gobierno le dijo, hazlo tú Claro. y dedúcelo de los costos. Pero que Eso se mantiene. de hecho debe ser así, claro. Claro. Porque es que es el operador. Si eres tú mañana el operador de la mina, Sí. es una competencia tuya hacerlo. Si es Mozart también. ¿Por qué? Porque la ley ambiental dice que el operador es el responsable. Y te voy a poner un caso fuera de la minería. Porque tú sabes que tengo muchos años participando en el tema ambiental y he tenido que asesorar en múltiples problemas. Aquí hubo una empresa de combustible que tuvo una filtración accidental por envejecimiento de la tubería. Sí. La tubería tenía ya más de 20 años ahí, soterrada, hubo corrosión, empezó a filtrar combustible. Ante la ley ambiental, ¿quién es el responsable? El nombre, la marca del combustible o el operador. No, el operador. El operador. Entonces el operador no pudo decir, bueno, es que esto es una empresa de tal marca. No, mire. Eso es responsabilidad del operador. Míralo aquí donde lo dice la ley ambiental. El que tiene una operación industrial, una operación de combustible cualquiera, y tiene una filtración, una contaminación ambiental, el operador es el responsable de eso. Entonces, en este caso, Barrick es el operador de la mina y como operador
tiene que darle cuentas al Ministerio de Medio Ambiente de toda contaminación ambiental que haya interna o externamente a la mina, y debe el ministerio instalar dentro de la operación una oficina permanente de monitoreo 24 horas al día, pagada con fondos de Barrick, pero no con empleados de Barrick, de forma tal de que Barrick le pague ese dinero al Estado, y con ese dinero el Estado paga los especialistas que contrata para el monitoreo ambiental interno a la mina. Oye, Siri, una cosa, hemos logrado, ¿verdad?, un nuevo contrato, la gente está feliz, el gobierno se siente muy bien, Barrick ha aceptado como bueno y válido también, porque como tú bien dices, aunque no va a ganar tanto como antes, sigue en una muy buena posición, ¿verdad?, como firma explotadora de esos recursos. El ambiente luce un poquito más favorable ahora y distendido para que el gobierno pueda, la administración pueda focalizar la posibilidad real de emprender nuevas acciones en el campo minero, como es el caso del proyecto de San Juan de la Maguana, como es el caso de por allá, por La Jabón. Sí, entonces, por restauración, ¿verdad? Hay un ambiente, las expectativas de Osiris de León, a quien no se le puede señalar como una persona, desaprensivo, una persona que, bueno, apuesto al desarrollo minero y punto, no. Es un hombre que ha estado tomando siempre en cuenta el importante aspecto ambiental, o sea, es un hombre que está fuera de toda duda en ese sentido. Las expectativas, Osiris, tuya, con relación a la posibilidad de ampliar nuestro radio de acción de este sector que se levanta, que es el sector minero. Incluida Lobo Miranda. ¿Cómo lo ves? Ajá, ¿cómo lo ves? Precisamente mi artículo de hoy, publicado en el periódico El Caribe, en la página 15, se titula Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, y donde hago un análisis de la industria extractiva con un ejemplo, de forma tal de que cuando vamos a tener una empresa industrial en cualquier sitio, lo importante es el lugar y cómo lo vamos a hacer. Entonces, no es cuestión de caer en el fanatismo ambiental. Hay cosas que se pueden y hay cosas que no se pueden. ¿Cuál es el punto importante en esto, Mozart? Que el gobierno vea, en el caso de San Juan de la Maguana, en el caso de Restauración, en el caso de Miranda, o en el caso de las explotaciones de piedra caliza, ¿qué es lo que se va a hacer en términos de minería? Realmente, ¿cuánto vamos a minar? ¿Cuál es el área que vamos a descapotar? ¿Hay algún río superficial que se va a afectar o no? ¿Hay algún acuífero? Entendiendo acuífero como agua subterránea, que aquí la gente de forma errónea cree que ríos, arroyos, lagos y lagunas son acuíferos. Cuando hablamos de acuíferos, hablamos exclusivamente, estrictamente de agua subterránea. Entonces, ¿va a contaminar el agua subterránea o no? Entonces, si no va a contaminar el agua superficial, porque los ríos están distantes, no va a contaminar el agua subterránea, porque prácticamente no hay agua subterránea en el lugar, salvo el agua que permea por un efecto de capilaridad. Tú sabes que cuando llueve los suelos se saturan. Así esa agua tiene que salir por algún lado. Pero eso no se puede confundir nunca con agua subterránea. Una cosa es el agua colgada, que ese es el agua que entra al suelo y que cuando tú pisas mañana brota. Y otra cosa es la capa de agua, lo que llamamos el manto freático que está abajo. A veces la gente no distingue entre uno y otro, y entonces te dice que ese proyecto va a contaminar el agua subterránea, que va a contaminar la presa de Atillo, que va a contaminar la presa de Rincón, cuando en realidad son aspectos sobredimensionados. Yo creo que lo que el gobierno debe hacer en cada caso es hacer su propia evaluación ambiental estratégica, como manda la ley. La ley distingue la evaluación de impacto ambiental tradicional de la evaluación de impacto ambiental estratégica y reserva la estratégica para aquellos proyectos que puedan ser muy sensibles y que el gobierno quiere tener total y absoluta garantía de que el impacto de esa industria minera o de esa granja o ese proyecto hotelero no va a ser negativo para el medio ambiente. Entonces, ahí es donde el Ministerio de Medio Ambiente necesita fortalecerse con más personal técnico de alto nivel, que vaya al campo, levante su propia información y con esa información contraste con lo que tú como promotor del proyecto presentaste y te haga los ajustes correspondientes y te diga, no, mira, esta área tú no debes minarla, tú puedes minar aquí, pero aquí no, aquí yo tengo especies de flora nativa que no podemos tocarla, vamos a hacerlo aquí, o vamos a hacer un cambio aquí, en lugar de la minería de esta forma, vamos a hacer la minería de esta otra forma. Siempre hay una forma de tú hacer un proyecto sin degradar al medio ambiente.
evidentemente tú necesitas un Ministerio de Medio Ambiente que esté siempre vigilante de lo que se está haciendo y que esté con el marco de la ley en las manos. La otra cuestión es que parece que vamos a dar un salto absolutamente nuevo, no conocido en el país, porque los yacimientos, pequeños todavía, pero con alguna importancia ya, que están apareciendo tanto en San Juan de la Maguana como en Restauración, e incluso al lado del yacimiento de Pueblo Viejo, es a profundidad. Sí. Probablemente estamos hablando ya de minería subterránea. Ese es el caso de San Juan de la Maguana. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuáles son? ¿Son más o mayores los reclamos al ambiente con minería subterránea que con minería a cielo abierto? No, con minería subterránea los impactos ambientales son mínimos, casi nulos. Porque el problema de la minería superficial, sobre el caso del sulfuro, tú estás removiendo la cobertura. Entonces tú expones el sulfuro fresco al medio ambiente. Sobre todo en una zona como Cotuí, donde te caen 1.800 milímetros de lluvia al año, esa agua al entrar en contacto con la pirita y con la falerita la oxida y libera rápidamente azufre. Y ese azufre combinado con el agua te da ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Y ese ácido sulfúrico te baja el pH. Sí. Y ahí viene la contaminación. Y al estar tan bajo el pH, ahora comienza a disolverte los metales pesados. Sí. Cuando tú tienes la minería subterránea, no es así, porque entonces tú tienes un pique vertical por el cual tú accedes a los túneles, en los túneles tú mueves los camiones traen el mineral, se monta eso en un elevador y este elevador saca el mineral a la superficie, a la planta de proceso, y nunca el agua está en contacto con el mineral y en consecuencia no hay impacto ambiental negativo. Ese es el caso de San Juan. San Juan se está cambiando el modelo para explotación subterránea de forma tal de que, primero porque la minería está profunda. Si la minería está como en Pueblo Viejo, tú no puedes hacer minería superficial. Dicen que Everton encontró a 1.600 metros, que es bastante profundo, en una zona contigua a Pueblo Viejo, o sea, del otro lado de la Loma, prospectos interesantes de oro y plata. En esa zona tú vas a encontrar siempre muchos prospectos interesantes, porque es la roca mejor mineralizada en términos auríferos que hay en toda la región. En toda la región. Pero si se mina, esa sería subterránea, claro. Subterránea 1.600 metros. Mira, de 150 metros hacia abajo tú estás obligado a irte con minería subterránea, porque no aguantan los costos de descapote, remover el material de superficie. Entonces tiene que hacer piques verticales y en cada horizonte mineralizado hacer túneles. Y a través de esos esa no es la situación también en Restauración, ¿eh? No, en Restauración lo que se ha encontrado hasta ahora está más concentrado en superficie. Sin embargo, es que aquí, perdón, no ha habido mucha tradición de irse profundo en la exploración. Ahora esto pudiera ser el punto inicial para que futuras exploraciones se concentren a mayor profundidad, porque evidentemente, como tú sabes, ese mineral que está arriba no vino de arriba, no vino de la lluvia, no vino del cielo, vino de abajo. Entonces, cuando tú sabes que el mineral viene de abajo, tú sigues profundizando, porque muchas veces a mayor profundidad hay mayor concentración de los elementos metálicos que tú tienes concentrados en la superficie, porque vino de abajo, no vino de arriba. Muy bien. Y en el caso de los costos, ha hecho la anotación de que sería menor la inversión en la explotación subterránea. No, ahí cambia. Ahí cambia. Sí. El costo aumenta cuando es subterráneo. Movimiento de tierra, claro. Y al ser mucho más complicada, a veces casi se te duplica el costo. Sí. Casi se duplica. Así es la cosa. Sí, porque todo tú tienes que bajarlo a través de túneles. Todo. Y distribuirlos allá en los túneles. Sí, pero yo Lo prefiero eso porque menor. La capa vegetal se queda igual. Sí, pero es preferible el menor impacto ambiental. Y tú no sabes que ahí existe una mina. Ahora, lo que sí es Tú cierto estás en superficie y no sabes, salvo que tú vas a una instalación y dices, ¿qué es eso? Bueno, ese es el elevador de descenso de los trabajadores. Yo he estado en diferentes minas subterráneas en diferentes partes del mundo y te puedo decir que en superficie tú no ves nada. Sí. Salvo una estructura de acceso. Ahora, los daños al ambiente son mínimos. Totalmente mínimos. Vale la pena. Porque la lluvia no entra en contacto con el mineral que está al desnudo. O sea, el mineral se está extrayendo abajo, no arriba. Por tanto, la capa superficial, que es la capa meteorizada, la capa que acumula ese grueso espesor de arcilla, y esa arcilla tiende a ser impermeable, no deja que el agua llegue hasta abajo. Por eso tú tienes en Pueblo Viejo óxidos y sulfuros. El óxido es la parte donde entró el agua y oxidó el mineral. El sulfuro fresco,
que es lo que estamos explotando hoy día, por eso está gris, es la parte donde la meteorización nunca llegó. El agua no llegó, el aire no llegó, y al estar en un ambiente sin agua y sin aire, no se pudo oxidar. Y hay que oxidarlo ahora mediante mecanismos. Alta presión con alta temperatura en un autoclave. Para provocar esos... Claro, una olla de presión. El autoclave es una olla de presión gigante, de 37 metros, vertical. Tú inyectas ahí el mineral, sube la temperatura y como por la ley de los gases ideales, la temperatura es directamente proporcional a la presión, en la medida en que sube la temperatura, sube la presión y tú estás cocinando el mineral y lo oxidas rápidamente en ese proceso de cocción. Entonces ya él se deja atacar fácilmente por el cianuro, disuelve el oro y la plata y ya eso tú lo mandas a un proceso de decantación, lixiviación en contracorriente, de ahí lo pasas a filtración y de ahí a fundición. ¿Qué tiempo le toma a las autoclaves con oxígeno que se produce ahí? Por cierto, es una planta gigantesca de oxígeno y otros materiales que se le agregan. ¿Qué tiempo le toma oxidar el material sulfuroso que entra al autoclave? Depende de las características propias de cada mineral, porque en capas diferentes hay niveles diferentes de poquito de alteración, pero te puede durar 2 horas, 3 horas, 4 horas, dependiendo de la cantidad del flujo de material que tú estás inyectando y de las características propias de ese mineral. Pero se ensaya el mineral previamente y se hace lo que se llama una prueba de molturabilidad, para tú saber cuál es el nivel de resistencia. Mientras más fresco está el mineral, sí, menos oxidado, más duro se torna. Y al estar más duro, consume más kilovatios hora por cada tonelada métrica. ¿Qué tiempo le tomaría a la naturaleza hacer ese trabajillo? No, me le toma millones de años. Millones de años. Y ahora el ser humano lo puede hacer artificialmente en un rato. En horas. En horas. Lo que llevan todos los años. Por eso esa planta tiene capacidad para producir 1.200.000 onzas al año. De oro. ¿Y cuántas de plata? 5 millones. 5 veces eso. Sí, así es. Osiris. Eso es. Estamos hablando de que estaremos en los primeros 5 lugares de producción de oro a nivel del mundo. En los primeros 5 lugares. De oro y plata porque 200 millones de oro, es 5 o 6 millones de onzas de plata al año. Es una suma considerable. Esa es la capacidad real instalada que tiene la planta. Osiris, y en las explotaciones subterráneas, ¿se ha avanzado en la seguridad para prevenir el accidente? Ese es un tema importantísimo. Sí. La gran diferencia, además del costo, entre la minería subterránea y la minería superficial es el nivel de accidentes. Sí. La minería subterránea tiene un alto nivel de accidentes porque tú estás abriendo túneles en una zona de roca fracturada, donde a veces entra el agua subterránea y tiende a debilitar las zonas de contacto de las fallas geológicas y de repente se te puede producir un derrumbe. Por eso ustedes ven que en China con tanta frecuencia hay accidentes en minas subterráneas. En Estados Unidos y en Canadá con mucha frecuencia hay accidentes. Ustedes vieron el caso de Chile, que fue famoso. Se transmitió el rescate a nivel mundial. Y simplemente un túnel que se derrumba bloquea la salida y ya se quedan atrapados ahí. Solo que los técnicos tuvieron la inteligencia de perforar directamente al túnel para llevarle aire, llevarle agua, llevarle alimentos, llevarle medicina y tenerlos vivos ahí 3 meses hasta poder rescatarlos a través de un pozo. Se nos está presentando una posibilidad extraordinaria. Ustedes han dicho, los geólogos, que existen cantidades interesantísimas de zinc en todo lo que es, en lo que hemos llamado ya el distrito minero. El distrito minero. Desde Cerro Maimón hasta allá abajo. Sí, todo lo que es La Vega, Bonao, Cotuí y Monteplata. Bien. ¿Por qué no se piensa en un gran acuerdo entre procesadoras para montar una planta que le dé servicio a todos? Porque en un promontorio no hay suficiente para justificar una planta. En otros sí hay. Y en otros no hay suficiente. Entonces, ¿por qué no se piensa en un gran acuerdo para comenzar a producir zinc? Yo creo que en el mediano plazo eso será. En grandes cantidades para exportar. Sí, porque fíjate que las proporciones de minerales, aunque es un mismo distrito minero, no son iguales. Tú tienes Cerro Maimón, que es una explotación de cobre con un poquito de oro. En cambio, tú tienes Pueblo Viejo, que le queda al lado, que es mucho oro, muchísima plata y un poco de cobre y zinc. No, un poco de cobre y mucho zinc. Y mucho zinc. Y mucho zinc, ¿verdad? Andan más o menos cercanos. Ajá. Sí. Pero, ¿qué hay que esperar para que el zinc se convierta en atractiva
productos de exportación? Es cuestión de precio. Como el precio del zinc no compite todavía con el precio del cobre, el cobre es mucho más atractivo. Entonces ponen más énfasis en el proceso de flotación, porque el zinc y el cobre no se sacan por cianuración, se sacan por flotación. Es decir, después que tú has sacado el oro y la plata, entonces ese mineral que queda, tú lo llevas a flotación. Si tú colocas un santato que genera una espuma, y esa espuma pone en suspensión todo ese sulfuro que queda cargado en hierro, cobre y zinc. Y entonces tú comienzas ahora a sacar esos elementos. Si se suman todas las reservas de zinc, es importante lo que tenemos. Sí, es importante. Es importante. Sí. Mediana, grande minería. ¿Eh? Mediana, grande No, minería. mediana minería. Mediana minería. Bien, Osiris, Bueno. muchas gracias. Gracias a ustedes, señores. Gracias por Qué el interesante excelente. que estuviera disponible hoy, que ya Qué tenemos bueno. una idea bastante clara. Clarísimo. Lógicamente, va a haber que venir de nuevo con Osiris, Sí. porque faltan detalles. No es lo mismo, Osiris, aunque es muy bien informado, probablemente fue consultado en este proceso de Sí, negociación. sí, fue consultado varias veces. Ya lo ven. Pero el documento base es el que le dice todo. Claro. Es un documento bastante denso, supongo. Claro. Y ya hoy lo tendrá la sociedad. Entonces, ahí, así que lo vamos a necesitar de nuevo. Mientras tanto, ya nos llevamos una visión Así es. adelantada. Muchas gracias. Pero los números que hemos dado son los números del contrato. Ah, qué bueno. Sí. Esos son los números del contrato. Muy bien. Muchas gracias, Osiris. Gracias, Muchas Osiris, a ustedes gracias. también por su atención. Ahí viene Lalo con los deportes y más luego la atención cultural. Así que manténganse.